Podcast. Lo mejor está por escuchar. Ana. Carmen. Hoy, en Lima, en este día de abril de 2025, ¿dirías que sientes más o menos júbilo que el que se sintió también en Lima, también en abril, pero de 1669, cuando el arrebato celebratorio en la ciudad era tal que el claustro del convento de Santo Domingo, donde estuvimos ayer, se engalanó con jaulas repletas de pájaros cantores y de árboles enteros por cuyas ramas se veían gran número de habladores papagayos y vistosas guacamayas con muchos monos traviesos, no siendo la menor parte del regocijo su ruido? Muchísimo más júbilo, te lo aseguro. ¿Y tú, Carmen, dirías que rebosas más o menos entusiasmo que los miembros de la nobleza limeña que un día de 1668 en Madrid, y después de mucho batallar sin éxito con el presidente del Consejo de Castilla, consiguieron por fin que el rey Carlos II permitiera lanzar fuegos artificiales en su Real Palacio para celebrar el refulgente esplendor del Nuevo Mundo? Pues mira, yo diría que más, que todavía más. Creo, Ana, que mi espíritu está ahora mismo exaltado sobre el milagro de Santa Rosa. Empezamos bien. Pues eso, que siento, tengo el espíritu ahora mismo, me lo noto exaltado a un nivel solo comparable con la emoción que debieron sentir el 13 de mayo de 1668 las 9.000 personas que peregrinaron a San Pedro y las más de 1.500 que acudieron en masa a la iglesia dominica de Santa María sopra Minerva, en Roma, a recibir las estampas y medallas y a contemplar, con el corazón en un puño, la deliciosa escultura de mármol que representaba dormida a la dominica peruana del momento. El espectáculo de los papagayos parlanchines limeños, los fuegos artificiales Royally Approved de Madrid, el baño de masas en Roma, todo esto era parte de un delirio festivo internacional que embriagó a las ciudades a uno y al otro lado del Atlántico por un mismo motivo: la beatificación de una terciaria dominica nacida en Lima en 1586 y fallecida en 1617. Se celebraba, amigas, que el 12 de marzo de 1668 el Papa Clemente IX había por fin firmado el breve confirmando la beatificación de la santa más imitada, cotizada y maleada de su tiempo, Santa Rosa de Lima. Con semejante noticia, pues claro, cómo no iban a echarse a la calle y a las iglesias las habitantes de Lima, de Madrid, de Roma, de Sevilla, de México, de Granada y hasta de Londres. Y para que las de Londres se echaran a la calle era fuerte el entusiasmo y normal también. Yo me imagino toda aquella gira internacional, la verdad, de fiestas, un poco como una especie de Eras Tour, barroco, solo que imaginad conmigo, en lugar de Taylor Swift arrojándose grácilmente a un agujero de su escenario, pues en realidad estaría quietecita e incorrupta en su sepulcro. Pero... Bueno, incorrupta seguro, de eso no tenemos ninguna duda, pero quietecita no tanto, porque en 1619, solo 2 años después de su muerte, el arzobispo Bartolomé Lobo decretó que se trasladase el cuerpo de Santa Rosa en procesión solemne a la iglesia de Santo Domingo, a unos escasos 11 kilómetros de aquí, para que pudiese ser venerado como reliquia. Y por si fuera poco ajetreo, en 1624, solo 5 años después, el vasco Andrés Juan Gaitán, miembro de la Inquisición limeña, ordena retirar de allí el cuerpo para intentar apagar la llama de un culto no autorizado y vinculado con una posible epidemia beateril iluminista. Epidemia beateril iluminista. Ya sabéis que a nosotras vivimos por y para los sintagmas que de verdad interesan, y este es uno. Vamos a parar un segundo, vamos a intentar sosegarnos, aunque es difícil, porque las que nos conocéis sabéis que Las hijas de Felipe, es ese podcast que te aturde con datos, con fechas, con cifras. O sea, es un podcast que te exige tener un cuadernito a mano, te pide a gritos que te hagas un Excel con las órdenes, con los milagros, con absolutamente todo de todas las monjas llamadas María de San José, porque ya sabéis que siempre hay Too many Marías de San José.
Somos el podcast, es así, que más información embute por minuto. Es un podcast, lo sabemos, un poco demandante. El podcast del fitness cognitivo, el antídoto al cerebro aplatanado por la hipnosis letárgica del scrolling, eso también somos. Pero es que hoy ya estamos superando nuestros propios límites y os estamos abrumando, la verdad, con demasiada información, probablemente. A ver, no hemos podido evitarlo porque de verdad que si en los directos estamos siempre rebosantes de entusiasmo carmelita y de nerviosismo, hoy rozamos ya el delirio de exaltación contrarreformista. Os juramos, de verdad, os juramos, que no mentimos al decir que ni el espectáculo de los papagayos parlanchines limeños, ni los fuegos artificiales Royal y Approved de Madrid, ni aquel baño de masa romano superan el alborozo que sentimos hoy aquí en el Teatro Británico de Lima en nuestro primer directo transatlántico. Es que muchísimo. A ver, estamos, amigas, tan agradecidas al Museo Pedro de Osma, liderado por Rochi del Castillo, a la Embajada de España en Perú, por haber colaborado en orquestar este viaje, que es posible que yo, que nunca me he hecho un tatuaje, por indecisa, acabé tatuándome esta noche después del segundo Pisco Sour, primero, todos los logos corporativos de cada entidad implicada. No lo descartamos porque los Pisco Sours no los terminamos de encajar. Si hay alguien que haga handpoke, por favor, para luego. A ver, en realidad, lo que más queremos en el mundo ahora mismo, tanto Ana como yo, es tatuarnos para siempre y en la cara el nombre de nuestra heroína, la maravillosa María Gracia Ríos Taboada. Ella, para quien no lo sepa, es especialista en literatura colonial en la Pontificia y amiga incondicional ya para siempre. Porque sabed todas que si estamos hoy aquí es solo porque ella ha sido terca como una carmelita. Las hazañas, los sobresaltos y las estrategias de María Gracia, pues que ella ha hecho para cumplir este sueño, no las vamos a contar ahora, pero bien merecen su relato geográfico y ojalá algún día se haga. Y vamos a pedir un aplauso, pero ya lo habéis... Pero lo pedimos otra pero vez. podemos pedirlo otra vez. Tota pulcra es María Gracia. Tota pulcra. A ver, quizá dentro de muy poco, quizá episodio sobre María Gracia, no lo descartamos. De verdad que lo merecemos. Sobre todo, creednos, cuando decimos que correríamos a tatuarnos las caras, la verdad, de todas las amigas que habéis peregrinado hoy hasta aquí, sois cosa de sueño, gozo cumplido, la prueba de que el entusiasmo del anacronismo estratégico tiene un amplísimo y gozoso rebañito humilde del barroco. Estamos todas chifladas, amigas, y esto es ya, irremediablemente, una auténtica y felicísima epidemia beateril iluminista. Sí. Carmen. Ana. Con tanto éxtasis limeño, casi nos olvidamos de cumplir con nuestra pequeña rutina, nuestro único asidero de cordura. Cuéntame, ¿qué has comido hoy? Es que se nos avisó, se nos advirtió que en Lima íbamos a comer bien, pero es que ahora ¿quién se va de aquí? Ahora ¿quién se va? Hoy, bueno, he comido un ceviche apaltado, muy, 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 muy rico. He comido ligero hoy, pero que no engañe eso, porque llevamos días de comer, ¿cómo se llamaba? Carapulcra. Riquísima. No totapulcra, pero carapulcra. Ceviches deliciosos, conchitas sopleteadas. Bueno, cosas impresionantes. Hoy he comido un ceviche. Yo también, siempre comemos lo mismo. Y la verdad, tanto hemos comido y tan bien hemos comido que estos 5 días que llevamos en Lima no se parecen en absoluto, pero en nada, a la dieta de Santa Rosa. Tenéis que saber todas que, según cuenta su primera biografía impresa de 1664, apenas salida de pañales, bien prontito, Santa Rosa se privó de todo género de fruta, cosa tan contra aquella edad, de 6 años ayunaba a pan y agua los miércoles, viernes y sábado. De 15 años hizo voto de abstinencia de carne, el olor solo la ofendía, de tal suerte que mandádole, ignorante del voto, a la madre alguna vez comerla, era fuerza, volviéndose a un rincón con intolerable dolor, volverla, y si alguna partecilla se le quedaba, le causaba ardientes fiebres y paroxismos. A ver, sin negar en Santa Rosa un preludio ineludible del movimiento Go Vegan,
os recomiendo que cojamos todos estos datos con muchísimas pinzas, porque esta biografía se publica 47 años después de su muerte y porque, a diferencia de otras monjas beatificadas que conocemos, pues no sé, al azar, Santa Teresa, por ejemplo. Primera mención. Santa Teresa, sin ir más lejos, o Ana de San Bartolomé. Santa Rosa nos dejó escritos suficientes en los que ella misma fuera construyendo su public persona. Así que, amigas, acompañadnos en este intento por reconstruir el lado más carismático de Santa Rosa, por deshacerla de capas y capas de abultamiento hagiográfico, por sacarla de la soledad de la santidad y devolverla al cobijo amistoso de su vida y, sobre todo, de su vidilla limeña. Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Too many Santa Rosas. Amigas, hoy no es lunes de episodio barroco, pero sí es lunes de santas. Por eso os traemos un monojito de datos sobre Santa Rosa de Lima, terciaria dominica, primera santa de América, patrona de Lima, Perú, Filipinas y América Latina. Aunque en el siglo se llamaba Isabel Flores de Oliva, su nombre de profesa se debe a un suceso felicísimo y totalmente verosímil. Y es que cuando nació en 1586, su madre se acercó a la cuna y la niña tenía una rosa en la carita. La carita al parecer era una preciosura, pero ella se empeñaba en afeársela echándose pimienta. También se clavaba el pelo a la pared para no quedarse dormida, si dormía era solo sobre brillos rotos, y llevaba una corona de espinas debajo de la toca. En 1615 se le aparece por primera vez el niño Jesús y tiene lugar su matrimonio místico. Y a partir de entonces nunca dejará de aparecérsele, de hecho se le aparece casi cada vez que Santa Rosa andaba entretenida en alguna tarea. Profetizó su propia muerte. Ella misma anunció que moriría a los 31 años, el 24 de agosto de 1617, y así fue. El Papa Clemente X se resistía a canonizarla y cuentan que dijo: si de verdad es santa, que lluevan flores sobre mi escritorio. Evidentemente llovieron y Santa Rosa fue canonizada por fin el 12 de agosto de 1673. ¿Cómo reconocer a Santa Rosa de Lima? Bueno, por la corona de rosas, el ramito de azucenas que lleva en las manos, el hábito de dominica, el rosario que lleva colgando y los angelotes que la rodean. ¡Qué experiencia más rara verte así! Quiero pensar que hemos ganado soltura. Veremos. ¿No te parece que has sentido tú cuando ves como, pues, estas pieles que teníamos como sin mácula en 2022, cuando la treintena todavía no había arrasado con nosotras, con nuestro espíritu, nuestro candor y sobre todo nuestro colágeno? Claro, a ver. Siento nostalgia por esos cutis despreocupados, pero sobre todo, Carmen, siento algo muy parecido a lo que debió sentir Santa Rosa de Lima cuando, recién llegada a la treintena, recordara la hermosura de sus manitas juveniles, porque es que señora que se cruzaba, señora que se las alababa. Igual, al final de su vida, se arrepintió de haber abominado tanto de su propia belleza, que, según cuenta la vida, que citabas tú antes, un día una mujer, mirándole con cuidado las manos, se las alabó de blancas y hermosas. Exasperóla tanto el oírlo que se las envolvió en cal viva, que de tal suerte se las abrió en llagas y vejigas, que en más de 30 días no pudieron servirla para vestirse. ¡Qué exageración! Tengo que decir que me encanta y me sorprende la normalidad con la que Leonardo Hansen, el supuesto biógrafo, habla de este cariñoso encuentro entre la señora anónima y Santa Rosa. Me vais a perdonar, pero es que a mí me da ternura. Ese fijarse en las manos, ese analizar la manicura, ese sopesar con una caricia furtiva la suavidad de los dedos de la otra. Porque, Ana, ¿no es acaso el mutuo elogio de las manos lo más parecido que existe a un cruising lésbico? No. A ver, no. O sea, el cruising lésbico ni existía en el siglo XVII, ni existe hoy, y menos hablando de Santa Rosa. Entonces, corramos un tupido velo. No se ha dicho. Carmen, por favor. Sí. Pero lo importante es que Santa Rosa temía muchísimo sorprenderse teniendo el más mínimo indicio de vanidad. Así que echaba las manos en cal y se arrojaba pimienta a la cara. A ver, cuando imaginéis toda esa Santa Rosa
irritándose el cutis, restregándose las cejas y los párpados con pimienta indiana, que sepáis que podéis hacerlo, es un apoyo, es bastante útil, prestándole la carita de la reconstrucción facial que en agosto de 2015 hizo un equipo brasileño de antropología forense y odontología legal. Aquí está. La verdad, si lo miráis bien, hay que reconocer que le han hecho la boquita de piñón que estaba en el checklist de toda santa, toda aspirante a santidad. Eso lo tiene. Sí. Todas, ¿eh? Ahora, esa nariz como de rinomodelación con ácido hialurónico y esa piel inverosímilmente blanca, que es más blanca que nosotras, más pálida, difícil. La verdad nos convence un poquito menos. Nos convencen tan poco como la nariz que le han adjudicado a Santa Teresa. Googlearla ahora mismo. Sí, porque se nos ha olvidado el slide que iba a estar y se nos ha olvidado en la reconstrucción facial coordinada desde Roma, Australia y Alba de Tormes. Mucho cuidado con las reconstrucciones de santas que te hacen creer que si no te has sometido a una rinoplastia no puedes llegar a santa con culto global, porque eso os juramos nosotras que no es verdad, que a ninguna se os frustre la carrera a la santidad por no poder pagar un cirujano plástico. Por favor. No hace falta, de verdad. Y hay que tener mucho cuidado con todo esto, pero también con reducir el poliédrico exceso de una vida a un manojito de highlights, que era en realidad lo que nosotras estábamos intentando hacer en aquel vídeo de 2022 que tanta ternura nos da ahora. Porque intentar manejar las aristas infinitas de Santa Rosa de Lima como persona y como icono es una operación imposible. A ver, los documentos compartidos en los que las hijas de Felipe vamos volcando pues, todas las citas, las anécdotas y los datos que más nos seducen para cada episodio, nunca son breves, os lo podéis imaginar, pero es que esta vez hemos batido nuestro propio récord y hemos tenido que convertir en un guión, espero que medio asequible y de en poco más de una hora, 115 páginas de vorágine informativa. El archivo historiográfico de Santa Rosa, amigas, es infinito. Es absolutamente... Es muy agotadora Santa Rosa. así. Tanto que cómo no sucumbir a la tentación de reducir Santa Rosa a un puñado manejable de anecdotillas, como hacíamos nosotras en el vídeo en el que todavía teníamos muchísimo colágeno. O también reducirla a un manojito de cifras. Las que nos escucháis ya sabéis que a mí lo que más me gusta es una cifra, un dato, un numerito para recordar. De ahora en adelante, sabed todas que el recuerdo definitivo de Santa Rosa de Lima, su recuento, o al menos el de su veloz pero enrevesado proceso de beatificación, es el siguiente: 119 milagros, 91 considerados y 28 rechazados. Puede sonar duro este recuento, puede parecer poco exitoso, pero parad un momento a pensar y comparadlo con vuestro propio recuento de Tinder. O sea, seguro que el balance de Milagros de Santa Rosa os parece ya un éxito absoluto. Realmente lo es. De todas formas, si nos viéramos otra vez en la tesitura de elaborar un nuevo compendio de hits santarrosinos, yo creo que hoy me quedaría, Carmen, con el milagro de los mosquitos. Bueno, es que como no quedarse con el milagro de los mosquitos. Normal. Todas querríamos ser Santa Rosa con el milagro de los mosquitos y poder apartar sin hacer ningún aspaviento a los insectos más molestos del verano. Cuenta la biografía. Abundaba en aquel puesto de molestísimos mosquitos y no acercándosele ninguno a ella, como plaga egipcia, embestían a cuantos se atrevían a acercar allí. Admirándose de esto, respondió que se había concertado con ellos y que le ayudaban a alabar a Dios, y era así que abriendo de mañana la ventanilla y diciendo «¡Ea, amigos, alabar a Dios!», en acordada consonancia de sus trompillas y ordenados lazos que hacían en el aire, se estaban un rato y se iban al pasto, y a la noche, antes de recogerla, hacían lo mismo hasta que les mandaba callar. Visitándola una señora en aquel desierto, mató un mosquito que la maltrataba. Admirada, Rosa dijo: «¿Mis huéspedes me matas, hermana?». Y ella respondió: «Si me saca sangre». Y respondió Rosa: «Tanto sustentar un mosquito con su sangre, a quien Dios cada día pacienta con la suya, si no los matas, no te ofenderán». Lo que fue así en adelante. Es un milagro muy práctico, la verdad. Está muy bien. Y un milagro además que tiene el sello inconfundible de Santa Rosa. Porque al parecer todo tiene su porqué. Al parecer fue ella muy devota de la madre naturaleza. Muy de venerar su huerto hasta el delirio, muy de pasarse las horas contemplando las estrellas y muy de asomarse a la ventana cada día a las 6 de la tarde y ponerse a entonar un dueto con un ruiseñor que se posaba allí cerca.
Santa Rosa es un poco esa amiga, bueno, es un poco Blancanieves, es Snow White, y es la amiga que lo deja todo en la ciudad y te intenta convencer de que tú también te vayas al campo con ella para dejar todas tus calamidades vitales atrás. A ver, hay quien dice que toda esta vertiente tan New Age de Santa Rosa le venía en realidad de cierto apego franciscano del que nunca llegó a desasirse. Tanto en su proceso de canonización como en el de beatificación, hay quienes dicen que bajo su hábito de terciaria dominica, Santa Rosa vestía también el hábito franciscano. Por eso, algunos cuadros virreinales, como el que ahora estamos viendo Blancanieves, pero como el que ahora vamos a ver, aparece con el hábito blanquinegro, pero también porque ¿por qué elegir con la toca franciscana? No hay que elegir, chicas. Nunca hay que elegir. Solapar órdenes todo el rato. Sí. De haber sido realmente así, que como tantas otras cosas de la vida de Santa Rosa, no las sabemos a ciencia cierta y lamentablemente ella no nos las dejó explicadas, pero de haber sido así en todo caso, no habría sido esto un mero capricho fashionista, o no solo, quizá un poco, pero no solo, sino que Santa Rosa conectaba muchísimo con la concepción sacramental de la creación que tenían los franciscanos, porque para ellos pues cada hierbita diminuta, cada pájaro, cada nube en el cielo eran parte de un inmenso jeroglífico natural en el que si tú te esforzabas lo suficiente podías hackear el código divino. Esto Greta Thunberg, la verdad ya quizás sin saberlo, pero tiene mucho espíritu franciscano, desde luego mucho espíritu santarrosino, y alguien debería recomendarle que utilizara la carita de Santa Rosa de emblema, porque quizás sí pues, congregaba como un poquito más adeptos que hacen falta. Lo cierto es que la Santa Rosa reconvertida en insospechado icono del ecologismo sería solo la última vuelta de tuerca de una figura que, como ya adelantamos antes, y siempre ha sido asombrosamente proteica. Poco podía imaginarse Isabel Flores de Oliva, que con ese nombre nació, que iba a convertirse en un molde capaz de acomodarse con soltura a todo tipo de discursos fundacionales e identitarios. Claro. Por cierto, que según esa primera biografía impresa de Leonardo Hansen, la abuela, que se llamaba Isabel, pues a ella pues llevó fatal ese cambio de nombre, comprensiblemente. Lógico y normal, pobre mujer. De todas formas, seguro que su disgusto se habría suavizado muchísimo de haber sabido todo lo que estaba por llegarle a su nieta. Porque sobre los sucesos inverosímiles de su vida se fueron erigiendo muchísimas Santa Rosas. Hay casi tantas Santa Rosas como personas. Está por un lado la Santa Rosa contrarreformista de la corona de espinas y la Holy Anorexia, que además de apenas comer aprovechaba pues, cualquier accidente doméstico, como que la cubierta de un arca le atrapara el dedo pulgar, pues ella para sufrir. Hasta que, pudriéndosele la sangre y llamado el cirujano, la sacó con unas tenacillas la uña, materia y carne gastadas, persistiendo ella sin movimiento de dolor y sentimiento, como si el pulgar fuera ajeno. A ver, una Santa Rosa, como decía su biógrafo, nacida a padecer directamente. Pues como todas un poco, la verdad. Quizá no dejamos que se nos incruste la uña del pulgar y que se nos engangrene la sangre. No, por favor, no, ninguna hacemos eso. Pero bien que estamos encadenadas al martirio del madrugón exagerado, de asumir, ponernos, no sé, metas fitness inasumibles. Hay gente incluso también que se arroja encima la carga del journaling por la mañana. Esto se está haciendo. A ver, la verdad, mira, el journaling, o sea, el único martirio al que Santa Rosa debía haberse sometido y no se sometió, porque la verdad podía haber escrito un poquito más. Para nuestro pesar no tenemos, como os contábamos antes, ni una paginita de autobiografía espiritual a la que aferrarnos. Quizá en parte por eso pudieron existir tantas otras versiones de Santa Rosa, la que funcionó como blasón y bandera del criollismo, o la Santa Rosa andina y profética del proceso emancipador de América, Too Many Santa Rosas. Too Many, elige tu propia Santa Rosa. Ella, que profetizó su propia muerte, acordémonos de esto, quizá también, no lo sabemos, pero quizá fuera capaz de profetizar todas las máscaras que se le iban a ir adhiriendo con el paso de los siglos. No lo sabemos. Lo que sospechamos es que sí le habría entusiasmado bastante, porque, cómo no, verse erigida junto a Carlos II en máxima defensora de la Eucaristía en este óleo anónimo de la primera mitad del siglo XVIII que están viendo las amigas aquí presentes. Ana, para las que no tienen la suerte de ser Felipe, un queridísimo oyente chileno que ha tomado hoy un vuelo con retraso y escala para estar hoy aquí, ¿dónde está Felipe?
Felipe no ha venido. Felipe se quedó en alguna escala. Bueno, Para Felipe, que no ha podido venir. reconfiguramos un momento. Para cuando Felipe nos escuche, cuando este episodio se Ojalá publique, esté bien, Ana. Felipe, por favor. Esperamos que esté bien, que luego nos escriba. Santa Rosa. Sí. Por favor, Ana, ¿podrías hacer un pequeño ASMR pictórico de este cuadro para Felipe? En este cuadro, de dimensiones modestas, vemos una Santa Rosa haciendo un eye rolling. Fijaros, Sí, sí. ahí, o sea, haciendo Es impresionante. Es impresionante, haciendo un eye rolling que hubiera sido la envidia de Rachel McAdams en Mean Girls, mientras sostiene en la cabeza una custodia de oro. A su lado le rodean, aquí no se ven del todo bien, a su lado la rodean muchos hombres que parecen estorbarla muchísimo, incluido un Carlos II con una melena como de peluquería de los años 80. Para apreciar la melena de Carlos II tenéis que ir todas corriendo al Museo Pedro de Osma a ver tesoritos como este. O sea, estamos fascinadas con la colección de ese museo, no dejéis de ir. Es que la verdad, Carmen, ¿a qué santa no le habría gustado verse retratada como católica columna de la fe cristiana, inamovible sostén de la Iglesia en el mal llamado Nuevo Mundo? A todas, obviamente. A mí casi también. Más que la rinomodelación y el urónico, me habría encantado eso. Pero mucho más a Santa Rosa, porque según cuentan sus hagiógrafos tenía absoluta debilidad por la Eucaristía. Es que si le veis esa frente enrojecida, esos mofletillos encendidos, pues el pintor parece que estuvo muy acertado, porque cuentan que cuando Santa Rosa iba a comulgar se le encendía todo el rostro en una llama y que un novicio, acercándosele con el vaso de la ablución, sintió salir de su rostro tal ardor que le parecía se le quemaba la mano con que le daba el vaso. A ver, lo de Santa Rosa era verdadera pasión eucarística. Tanta pasión eucarística que cuentan que podía pasarse días enteros sin comer nada más que la hostia sagrada. Porque después de comulgar, decía, que sentía tanta hartura en sí que no pudiera sin gran tormento posar ni una gota de agua. Pasaba además horas enteras contemplando la custodia, dice la biografía, mirándola sin pestañear ni advertir lo que pasaba por delante. Bastante vicio, en realidad. Un poquito Santa Rosa, una pasión un poquito desmedida, pero casi nos alegramos de que en su entorno nadie la animara a acudir a un poco de rehab eucarístico, porque gracias a eso tenemos anécdotas impagables como la que retrata el cuadro que ha descrito Ana. Porque cuentan que un día de agosto de 1615, ante la amenaza del desembarco de una armada holandesa, Santa Rosa, ella directamente, no lo dudó, se echó corriendo a la calle para defender el sacramento en la iglesia de predicadores. Ella sacó unas tijeras, se cortó el faldón y las mangas del hábito y, lista para luchar y defender la Eucaristía hasta la muerte, dijo: «Así con facilidad me subiré de pie sobre el altar y, abrazada con la custodia, mientras me maten, diferiré algún tanto las injurias que después han de hacer de mi esposo». A ver, es importante no precipitarse a creer que esta Santa Rosa Sena, princesa guerrera de la Eucaristía, es muy importante porque diréis, esta es mi favorita, pero no. Esta es golosa, desde luego. Sí. Pero es que en el mayúsculo archivo santarrosino siempre hay algo, por diminuto que sea, que te seduce y se convierte en tu nueva golosina favorita. Sí. La mía, de esta semana, es la que cuenta que a Santa Rosa se le aparecía Jesús en el rincón más inimaginable. En la lección ordinaria de sus libros espirituales tenía anotadas las materias para sus ocasiones, pero si en alguna línea encontraba con el nombre de Jesús era su rémora. Veíale sobre el libro en figura algo más grande que un dedo, que se paseaba por la página y la miraba suave y halagüeño, infundiéndose como verbo en su corazón. Si cosía, se le recostaba en la almohadilla y con unas señas mudas le hablaba al corazón. Se le reía y tendía los brazos para cogerla entre ellos. La abrasaba sus ojuelos y todo aspiraba a amor. Y arrebatada todo de aquel espectáculo, obraba, sin embargo, perfectísimamente cuanto hacía. A ver, ¿el Jesucristo pulgarcito? Puede que sea la golosina santarrosina por excelencia, o sea, the ultimate golosina santarrosina. Pero cuidado, porque tampoco necesariamente. De hecho, si tengo que elegir uno, yo creo que mi milagro favorito de Santa Rosa de esta semana es el último que habría obrado ella justo antes de fallecer. A medida que pasaron los años, esto hay que decirlo, los milagros de Santa Rosa
se fueron medicalizando muchísimo. Parece ser que los que más posibilidades tenían de pasar el filtro burocrático de beatificaciones y canonizaciones tenían que ver, sobre todo, con curaciones milagrosas, o sea, con milagros médicos. Pero este en principio no tiene tanto que ver con lo médico, por lo menos a nivel corporal, pero es bastante #salud mental. Y cuando Santa Rosa está en su lecho de muerte, su madre, María de Oliva, está lógicamente devastada. Y entonces su hija consigue convertir el sufrimiento materno, de pronto, en un goce delirante y sobrenatural. Y María de Oliva, amigas, empieza a dar saltitos de alegría. Esto es sin palabras, un poco tétrico también. A ver, ya lo decíamos antes, too many Santa Rosas. Pero más allá de nuestras anécdotas santarrosinas predilectas, que de verdad van cambiando cada día, existe una Santa Rosa a la que nosotras nos aferramos más que a ninguna otra. Bienvenidas ahora, porque, es que la silueta de Santa Rosa, la que dibujan, la que nos gusta más a nosotras, es la que se queda en el recuerdo de sus amigas. Así que bienvenidas, amigas, ahora al GAN Santa Rosa. Carmen. Ana. Tú te acuerdas, cuando vivíamos en Rhode Island y sumidas en la desesperación de un FOMO abrasador, pasábamos largas noches scrolleando en Instagram, intentando entender las nuevas amistades que se iban formando entre gente que ni siquiera conocíamos, los nuevos circuitos de divertimento que se iban dibujando a nuestras espaldas, los romances inesperados e incomprensibles que iban surgiendo en aquella ciudad, Madrid, a la que ya no pertenecíamos. Como si fuera hoy. ¿Recuerdas, Carmen, cómo, con las manos grasientas de pizza y Sexo en Nueva York de fondo, intentábamos descifrar si esos likes y esos comentarios en Instagram eran muestras sinceras de amistad o simple y llanamente constituían una performance ostentosa destinada a rascar un poco de capital social de alguien que había conseguido adquirir un poquito de relevancia? Lo recuerdo perfectamente porque pasamos casi cada fin de semana en Brown así. No hagáis un doctorado, los que no lo hayáis hecho, no lo hagáis. Que María Gracia nos embauque. Pues Carmen, nosotras entonces no lo sabíamos, pero en lo que parecía un acto de indulgencia irresponsable estábamos en realidad viviendo en una experiencia inmersiva barroca sin precedentes, en un POV de ensueño que quizás no era el POV que necesitábamos, que era te despiertas un día sosegada como una carmelita en la Castilla del siglo XVI, pero sí que era un POV, te despiertas y eres una persona viviendo en el ajetreo de Lima en el siglo XVII. Y es que aquí, arropadas por este rebañito humilde del barroco en el mismísimo barrio de Miraflores, nos atrevemos a decir que en ningún hervidero urbano de nuestros siglos más favoritos vivió la gente tan obsesionada con descifrar el algoritmo de la contrarreforma como en Lima. Con entender el código de la falsa santidad, con escrutar cada suspiro y cada arrobamiento para replicarlo, denostarlo o para censurarlo, con desentrañar el juego del quién es quién de los confesores jesuitas y sobre todo con averiguar si todas aquellas mujeres eran sus fieles amigas y seguidoras o eran más bien unas sanguijuelillas dispuestas a rascar aunque fuera un ápice del capital social y espiritual que había logrado atesorar Santa Rosa. Duda razonable, la verdad. Fernando Iwasaki las llama, esto es feísimo, santas postizas y ventajistas, que como os podréis imaginar pues es un sintagma que nos horroriza por lo que tiene de tendencioso y también de condescendiente. Nosotras hemos venido aquí, como siempre, pues con todas nuestras herramientas favoritas del anacronismo estratégico, con todas nuestras estrategias también de fanfiction, para intentar demostrar que todas estas mujeres, todo este simpático club de lectoras de Fray Luis de Granada y de Santa Catalina de Siena, pues que no eran al final más que un grupo de amigas y amigas de amigas y amigas de amigas de amigas, intentando mantener viva la memoria de esa amiga a la que en realidad todo le estaba yendo increíble, pero de pronto se muere con 31 años. Entonces, lo que tenéis que hacer ahora es olvidaos para siempre de Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha. Olvidaos para siempre de Hannah, Marnie, Jessa y Susana. Olvidaos para siempre del Supermodel Squad de las top models de los 90 o de cualquier pandillita de amigas que os haya hecho suspirar
y dad la bienvenida ahora y para siempre al Gang Santa Rosa. María de Santo Domingo, trujillana, la de los dedos pegados porque fingió habérselos pegado Cristo. Inés de Velasco, sevillana, la voladora, se jactaba de haber sacado hasta 5.000 almas del purgatorio y era público en el barrio que se arrobaba y que desde la puerta del noviciado volaba hasta el altar mayor, que así la llamaban la voladora. Isabel de Ormaza, limeña, que insistía que ella no solo veía a Cristo, sino que no podía caminar por la calle porque una rosa iba siempre delante de ella. Ana María Pérez, la platera por estar casada con un platero de Cuenca, Ecuador, profetisa y santa desde el vientre de su madre, que decía haber parido un hijo del Espíritu Santo, al que llamaba el frailecito. Inés de Ubitarte, monja primero en el convento de la Encarnación y luego en el de Santa Catalina, lectora empedernida y autora de 57 libros de revelaciones, ella acabó confesando con mucha razón que fingía la voz que decía la hablaba interiormente, que ella lo componía parte de su cabeza y parte de lo que leía en los libros espirituales de Santa Teresa, Santa Catalina de Siena, Santa Luzgarda y otros, y de lo que oía en los sermones y pláticas y de lo que lo decían las que examinaban su espíritu. Ángela Carranza, argentina de Córdoba del Tucumán, escribió un total de 7.500 páginas. Le había roto la pierna a Lucifer y predijo que vendría a Lima una mujer que sería defensora de la concepción y llenaría el mundo de azucenas. La mujer era ella. Como Santa Rosa lo había llenado de rosas. Y Luisa de Melgarejo, colombiana de Tunja, ella sí, amiga íntima de Rosa y responsable, al menos en parte, de su rápida subida a los altares. A ver, cojamos aire. Por si os habéis quedado atascadas en el momento, la de los dedos pegados, tranquilas, es normal, nos ha pasado a todas. María de Santo Domingo, que se había autobautizado así, inspirándose en la María de Santo Domingo medieval, recordaréis nuestro episodio de las lágrimas, ella era Sadfiser profesional, era maestra del don de lágrimas, pues ella confesó que habiendo oído leer en un libro de Santa Juana que a una niña Inés se le habían pegado los dedos, seña que Nuestra Señora le había dado para que creyesen que la había visto ella, lo había querido fingir. Sabemos que es muchísimo, muchísimo decir, pero ¿puede ser esta la señal de santidad, la de los dedos pegados, la más extravagante e improductiva que se ha sucedido jamás? Puede ser, ¿eh? Y mira que en 70 episodios hay mucha improductividad. Los dedos pegados. A ver, nosotras, que ya nos conocéis, nos hemos empeñado en encontrar la fuente original del milagro de los dedos pegados y efectivamente María de Santo Domingo no mentía. La Santa Juana es difícil de olvidar porque ocupa un lugar centralísimo en nuestro rinconcito terapéutico. Pero, por si no nos escucháis o os habéis olvidado el cuadernito de las monjas, os damos palabras claves para que ubiquéis a la Santa Juana. Terciaria franciscana, cubas de la Sagra, ayunos, merchandising infinito en forma de cuentas del rosario bendecidas por Dios, sermones ajetreadísimos. Pues indisociable de la fundación del monasterio en el que vivía la Santa Juana es la historia de una niña llamada Inés a la que se le apareció la Virgen. Y cuando la Virgen vio que Inés no lo contaba por miedo a que la tomaran por loca, entonces, cuentan las crónicas, la Virgen tomóla de la mano y la dijo: «Mira, Inés, si no te creen, diles que esta será la señal». Y juntándola los dos dedos, poniéndoselos en forma de cruz, se los dejó de tal suerte pegados que parecían ser una misma carne. Al juntárselos se quejó la niña, diciendo: «Señora, que me hacéis mal, poco a poco». A lo cual la Santísima Virgen dijo: «No es mucho, Inés, que tú padezcas por los de tu pueblo». Al parecer, según el relato posterior de las relaciones de Felipe II, todo el pueblo probó a despegarle con mucha fuerza la dicha cruz y nunca pudieron. Carmen, yo te juro que llevo días, y tú lo sabes desde que me enteré de esto, intentando entender cómo le hizo la cruz pegándole los dedos, porque yo he asumido en todo momento que eran, porque espero que la Virgen fuera benévola y que los dedos eran de una misma mano, o sea, que no la incapacitaría. Entonces inténtalo, porque es que no... Es que primero pensar, pero tendrá más sentido así, ¿no? En realidad. No, sería como así. O sea, sí. Porque hay otras crónicas, otras fuentes, porque hemos pasado mucho tiempo leyendo sobre esto, que dicen que la Virgen le dejó 4 dedos pegados y el pulgar en forma de cruz. Lo dejamos...
que venga María de Santo Domingo, se aparezca y nos lo explique directamente, porque la verdad la prestidigitación dactilar es que ahora no nos da para más. Pero pensadlo. Pensadlo. Es una misión. Pensadlo. Pues todas estas señoras, la voladora, la platera, la de dos pegados, estaban ellas haciendo lo que podían por emular el caminito de Rosa, y de verdad que nosotras creemos que lo único que querían era pues mantener viva la memoria de Santa Rosa y escabullirse del tedio de la vida matrimonial, porque muchas de estas mujeres amigas estaban casadas. Y todo iba bien hasta que un 12 de julio de 1622, día maldito, un jesuita escandalizado, Juan Muñoz, se plantó delante de la Inquisición porque él sentía que en Lima directamente tú no podías mirar al cielo sin encontrarte una mujer sobrevolando por los aires. Claro. Juan Muñoz se planta en la puerta de la Inquisición, llama a la puerta y dice: habiendo tanto número de mujeres que muy de ordinario se suelen arrobar y aun alguna volar en esta ciudad de Lima, que como el Santo Oficio de la Inquisición no hace información y examen si es negocio divino o embuste suyo o arte del demonio. Mira, lo arruinó todo Juan Muñoz. Todo. Se lo cargó. En 1625, Inés de Velasco, que como sabéis ya es la voladora, Ana María Pérez, Isabel de Ormaza, nuestra pobre María de Santo Domingo, alias de Dos Pegados, e Inés de Ubiarte, fueron juzgadas en un auto de fe. El destino de sus sentencias, como suele pasar, pues varió enormemente según sus conexiones, su estatus social y su raza. Todo esto lo han estudiado maravillosamente bien Luis Miguel Glave, Stacy Schlau, Nancy Van Deusen, perdón por los nombres, que comentan, por ejemplo, que Ana María Pérez, cuarterona, es decir, con un cuarto de ascendencia africana y la única no criolla del grupo que trabajaba como cocinera en la casa de Gonzalo Maza, donde todas ellas se reunían, tenían su club, pues recibió el castigo más severo. Auto de fe, 200 latigazos, arresto domiciliario, durante además un año. O sea, imaginad. Y una vez liberada, la Inquisición le encargó a su marido un estricto control para asegurarse que no tenía contacto con ninguna otra integrante del Squad Santa Rosa. Durísimo. A ver, no me gusta nada este destino de Ana María Pérez. Su confesor, el dominico Pedro de Loaiza, que además fue otro de los biógrafos de Santa Rosa, confesor también de Isabel de Jesús y de María de Dos Pegados, intentó defenderla, pero su declaración fue, la verdad, desastrosa. Es que no. El dominico declaró que habría 5 años que la había visto a Ana María Pérez, que la había visto arrobada en el oratorio de Luisa de Santa María, y que estando hincada de rodillas volvía el medio cuerpo y la cabeza a un lado y a otro como quien da vueltas, y que había durado menos de un cuarto de hora, y que entonces le había parecido bien y había entendido que era gran santa. Mira, por favor, nunca declaréis en ningún juicio de la Inquisición ningún movimiento que se parezca ni mínimamente a las convulsiones de la niña del exorcista, porque no va a ayudar. No ayuda. Eso no va a ayudar en nada. En este auto de fe multitudinario de 1625 hubo una gran ausencia. Luisa de Melgarejo. Si Ana María Pérez era cuarterona, cocinera, pobretona, pues os podréis imaginar que Luisa de Melgarejo, que logró que su causa se disolviera, era pues asquerosamente rica, ella era criolla y tenía una cara pues bastante blanquecina. Y sabéis que era amiguísima de los jesuitas. Los jesuitas. Sí. Luisa de Melgarejo era el ojito derecho de algunos miembros de la jet set jesuítica limeña. Diego Álvarez de Paz, Francisco de Contreras, Diego Martínez, Juan Sebastián Parra y Diego de Torres. Parece, de hecho, que el padre Juan Muñoz, el que llamó a la puerta de la Inquisición porque le caían señoras volando del cielo, pues parece que Juan Muñoz denunció a Luisa y a las demás beatas a la Inquisición por algo tan humano como unos celillos mal gestionados. A ver, al parecer Juan Muñoz, él no podía soportar, pues como todos esos jesuitas jugueteaban con Luisa para que ella, gracias a sus dotes visionarias, se diera un paseo por el paraíso y les contara a qué jesuitas había visto en el paraíso. Es súper jesuita coded eso, cotillear quién está en el cielo y quién no. Totalmente. Claro, y Juan Muñoz, que el pobre pues no estaba invitado a estos POV de la lista VIP del paraíso, él estaba rabioso y llevó a la Inquisición un texto escrito por la propia Luisa. ¿Puedo hacer, Ana, de ventrílocua de Luisa? Por supuesto. Que me perdonen los jesuitas. Mandóme mi padre espiritual, Diego Martínez, que suplicase a nuestro Señor me diese a entender si el padre Juan Sebastián estaba en el cielo y qué lugar tenía en él. Y este mandato fue en el día de la Santísima Trinidad por la tarde, justo por la tarde.
El lunes por la mañana, estando yo oyendo la misa última cantada, cuando el arcediano que la decía comenzó la primera oración por el dicho Padre, entendí que efectivamente el Padre estaba en el cielo y lo vi en el coro de los santos doctores con palma y gran majestad. Yo tuve gran abundancia de lágrimas y suspiros, causados del deseo de verme ya en aquella patria celestial y ciudad dichosa, donde ya era por toda la eternidad vecino y poseedor de ella por la sangre de mi Salvador. A ver, Luisa tenía muchísima capacidad para hacer ASMR del paraíso y por eso se le rejuntaban tanto los jesuitas. Cuando la Inquisición llegó a inspeccionar el montón de papeles que Luisa llevaba escribiendo durante años por mandato de sus confesores, los mismos padres jesuitas habían hecho una cuidadosa corrección, una depuración lo suficientemente hábil como para librarla de cualquiera de los cargos. Esto, como os podéis imaginar, pues no hizo ninguna gracia a los inquisidores, que aseguraron que, habiéndose de conocer esto, o sea, la naturaleza del carisma místico de Luisa, mejor por sus escritos, los padres de la compañía, sin que les pertenezca este juicio, hayan quitado, añadido y borrado las palabras que tienen calidad rigurosa y algunas manifiesta herejía, la hagan doctrina católica o de menos calidad, sin considerar que enmendando, quitando o añadiendo en parte sustancial ya no será revelación de doña Luisa, sino curiosidad de Torres o Contreras, por no decir falsedad de todos. A ver, a los jesuitas les rentó muchísimo defender a su beata porque cuando murió sin herederos dejó como heredero universal al Colegio de Jesuitas de San Pablo, les dejó obras de arte, esclavos, 2.000 pesos y su casa donde más adelante se estableció una casa real de las mujeres amparadas de la Purísima. Pero amigas, antes que jesuíter, antes que señora acomodadísima, antes que deambuladora premium por el paraíso, Luisa de Melgarejo había sido, sobre todo, la amiga y confidente, la más cercana además, de Santa Rosa. Ana, ¿tú te acuerdas de qué decía María de San José, nuestra querida carmelita María de San José, sobre cómo debían comportarse dos carmelitas descalzas que se encuentran por primera vez? Por supuesto. ¿Cómo no? En su instrucción de novicias, un manual para monjas debutantes, María de San José, la carmelita predilecta de Santa Teresa, ofreció un protocolo muy preciso sobre cómo deben saludarse dos carmelitas que se acaban de conocer. Ella dice, entre iguales se harán una inclinación de cabeza, cediéndose el paso la una a la otra, siempre sin hablar. A mí siempre me ha parecido rígido para ser carmelita. Muy sobrio, sin pisco sours de por medio, mucho. Claro, pues cuando Leonardo Hansen, que Luisa de cuenta, Leonardo Hansen, que Luisa de Melgarejo, cuando se cruzaba con Rosa, hacía una performance de humildad y admiración que en realidad hubiera indignado por esa excesiva aparatosidad hasta la carmelita más estricta. Porque cuando se encontraban, cuentan, siempre la saludaba de rodillas, por más que ella, Rosa, lo repugnase. Y se la veía pasar, no se podía contener sin fijarse en las huellas de sus pies y besar el sitio en donde los había puesto en señal de reverencia. Demasiado. Demasiado. Nunca seáis como Luisa. No. Quizás, a ver, a Luisa, que debía ser bastante comodona, le admiraban las prácticas de ascetismo radical de Rosa, o quizás secretamente pues ella solo quería, sin someterse ella a esos ayunos inhumanos ni esas disciplinas atroces, pues subirse un poquito al carro de la santidad prematura de su amiga / conocida. En su proceso inquisitorial, en el de Luisa, que luego se apaga, pero en algún momento dado se abre, una y otra vez se resalta que se la veía bien comida y bien bebida, el rostro hermoso y lleno que no denotaba nada de penitencia. Carmen, a ti y a mí, con estas ojeras y estas caras paliduchas, eso nunca nos hubiera pasado. Podemos estar tranquilas si se nos abre un proceso inquisitorial. Por ese lado sí. Por ese lado sí. Pero ¿sabes qué sí que nos hubiera pasado? A ver. ¿En qué sí nos hubiésemos parecido a Luisa? A ver, en su buen color no, ni en su holgura económica tampoco, pero sí en su obsesión por mantener la comida en la cúspide de la escala de prioridades. Esto sí. Pedro Rodríguez Toro, que declaró contra Luisa el 27 de octubre de 1623, aseguró que en uno de los trances de Luisa, estando el sacerdote en el último evangelio, entró una negrita y le llegó a hablar al oído, y no fue tan bajo que este declarante dejase de oír lo que la dijo. Y le dijo, estaba ya en medio del trance, si quería que los huevos fuesen estrellados o pasados por agua. Y Luisa, arrobada, volvió la cabeza un poquito y le dijo, abriendo los ojos, estrellados. De verdad que esto es así.
Esto está... Y al punto se volvió a poner como estaba robada. Ya. A ver, o sea, Luisa, te quiero. O sea, A ver, en defensa de Luisa diré, yo también soy de huevos estrellados antes que pasar Mira. por agua, y en defensa de Luisa diré que los arrobamientos deben dar muchísima hambre porque es como deporte de impacto, crossfit, o sea, ella Es se merecía fitness. muchísimo sus huevitos estrellados. Muy bien que hacía ella. Claro, tras la muerte de Rosa y antes de ser llevada a la Inquisición, Luisa pasó a ser el epicentro de este squad Santa Rosa y se encargó de jugar un papel determinante en ir ella allanando el camino hacia la santidad de la primera santa de América. ¿Cómo lo hizo? Pues haciendo lo que toda chica viviendo en una sociedad atravesada por las exigencias milagreras de la Contrarreforma hubiera hecho. Entrando en éxtasis en el momento preciso de la muerte de Rosa para que absolutamente toda la ciudad de Lima se enterara de que Rosa había ido directita, derecha, al jardín celestial. ¿Tú harías eso por mí? Hombre, te daría los huevitos estrellados también. Pues faltaría más. Luisa se preocupó de acompañar a Rosa en su lecho de muerte, de apuntalar un relato hagiográfico de su muerte, entrando, como decía Carmen, oportunamente en éxtasis para contemplar la entrada de su amiga en el reino de los cielos. Esto ha llevado a que, en general, quienes se han acercado a la figura a estudiar la historia de Luisa de Melgarejo lo hayan hecho, aunque siempre con diferentes grados de simpatía, pero con la imagen prevaleciente de una oportuna sanguijuelilla que, consciente del papel que se otorgaba a los confidentes de los santos, pues ella quería aprovechar la cercanía física a la muerte de Rosa para ganar notoriedad pública y quizá, pues quién sabe, sembrar su propio caminito de semillas que tal vez acabarían floreciendo en la Basílica de San Pedro. Nosotras, sin embargo, como os podréis imaginar, pues vemos en Luisa de Melgarejo a una amiga devastada por la muerte prematura de su crush amistoso, que lo que hace es intentar lidiar con el dolor del duelo a través de una performance quizá un poquito exagerada, pero bueno, de una performance mística que haría suspirar a la mismísima Marina Abramovic, la verdad, porque es fuerte. A ver, es 24 de agosto de 1617, día de San Bartolomé. La terciaria dominica de la que todo Lima habla acaba de morir. Le ponen el hábito dominico y la trasladan a una sala más grande, conscientes de que nadie en aquella ciudad va a querer perderse la mirada de aquel cuerpo que ha muerto en olor de santidad. Y entonces, sin previo aviso y ante la mirada atenta de todos los que están allí, velando el cuerpo de Rosa, Luisa de Melgarejo se arrobó y estuvo en éxtasis desde vamos a calcular, desde la 1:15, poco más o menos, hasta cerca de las 5 de la mañana. Es un rato. Y estando en él, porrumpió en habla, porque también habló. Claro, yo espero que luego le dieran sus huevitos estrellados. Seguramente. O sea, es lo único que yo le pido a la historia ahora Seguramente. En cuanto Luisa entra en éxtasis, Juan Costilla Benavides, oficial mayor de Gonzalo Maza, y el dominico Francisco Nieto, pues a falta de un smartphone con el que grabar la escena, que es lo que correríamos todas a hacer, sacan papel y pluma y empiezan a transcribir las palabras que van emanando de la boca de Luisa. Ana. Carmen. A riesgo de pecar de intrépidas, ¿tú te atreverías a recrear para todo este rebañito humilde del barroco limeño la performance de Luisa? ¿Te refieres a un POV, es 24 de agosto y entras en éxtasis porque acaba de morir tu amiga que va a ser santa? Eso. Ajá. Sí, pero solo si lo hacemos juntas. Venga, vamos. Oh, qué gloria, oh, qué gloria. Oh rosa divina, que no os marchitáis, que estáis plantada en los jardines del cielo, acordáis de mí, ay hermana mía, ea hermana, haced oficio de hermana. Rosa celestial, ay qué olor, ay qué gloria, oh qué rosa verdadera. Rosa, no os marchitéis, esposa de Dios, rosa divina, que bien os puedo llamar divina, que vuestro esposo divino os haya hecho divina por participación, bien os puede llamar rosa divina, que lo sois y todos dicen amén. Reina sois ya, rosa, corona tenéis de piedra preciosa y palma de virgen y cetro también, como reina, porque venciste vuestras pasiones y la reina, la madre de Dios y la purísima y la santísima y la castísima, que recibimientos hizo Dios. Eso no se puede comprender. Y ahí señala el transcriptor. Hizo pausa. Hizo pausa. Se quedó esperando los huevitos. Hizo pausa. Otras veces, esto es muy gracioso, otras veces anota, hizo pausa grande y risueña.
Hizo pausa de media hora. Hizo pausa y vuela con los brazos. Hizo pausa con alegría. A ver, la escenografía cuidadísima, deberíamos aprender un poquito de Luisa de Melgarejo, tú y yo, que no nos levantamos nunca de la silla. Más performance, más aleteo, un poco, en fin. Al parecer, sí que teníamos algo en común con ella, con Luisa, porque ella hablaba a toda velocidad. Gonzalo Maza nota que muchas palabras no se alcanzaron a escribir por la prisa con la que algunas veces hablaba, ¿no? Claro, o sea, las 4 horas de performance de Luisa produjeron una reacción en cadena porque de pronto María Antonia, mujer de Juan Carrillo, estuvo asentada y sin moverse, con 2 dedos puestos en los labios y acto seguido, en medio de violentas contorsiones, empezó a hablar en éxtasis, asegurando que Dios había engendrado a Rosa. Todo se pega. Aunque la historiografía se ha centrado en analizar los aspavientos visionarios de Luisa de Melgarejo pues, como una reacción radicalmente impostada para posicionarse como seguidora de la futura Santa Rosa, existe una teoría que a nosotras nos cautiva mucho más. A ver, nuestras oyentes más acérrimas recordarán perfectamente a Ana de Jesús y Beatriz de la Concepción, las carmelitas descalzas que pueden ayudarte a salvar las turbulencias de tu relación a distancia. Sí. Y cómo cuando Ana de Jesús murió, Beatriz de la Concepción invirtió todas sus energías en fraguar una biografía colaborativa de su amiga, que aunque luego terminó firmando un fraile cisterciense que se llamaba Ángel Manrique, ella había estado todo el tiempo en la trastienda urdiendo un relato polifónico que asegurara la memoria colectiva de su compañera de vida y de convento. Es muy bonita esta teoría, la verdad. Stephen Hart, en un artículo titulado algo así, está en inglés, pero sería algo así como la construcción biográfica de la primera santa de América, plantea tímidamente, pero la plantea una posibilidad que nos tiene absolutamente encandiladas y que esperamos que os encandile a vosotras también. Claro. Y que nosotras, devotas, como todas sabéis, de recrear otros pasados posibles, pues elegimos creer. Él, que ha hecho un análisis minuciosísimo de la biografía de Santa Rosa, firmada por Hansen, plantea que la autoría tambaleante de ese texto, donde hay hasta 3 diferentes individuos que aparecen en el texto en primera persona, o sea, hay alguien que es yo, en la primera versión, alguien que es yo, una secretaria y un notario, podría aludir a una autoría colaborativa de la biografía hecha por 3 de las mujeres más cercanas a Rosa, que serían Mariana de Oliva, su criada, doña María de Uzátegui, la mujer de Gonzalo de Maza y, por supuesto, nuestra querida Luisa de Melgarejo. Claro, entonces, que detrás de la primera biografía impresa de Rosa estuvieran algunas de las mujeres de su squad, nos parece, la verdad, más que creíble, aunque luego pues, tuvieran que disolverse y difuminarse detrás de usurpaciones masculinas. Claro, pues parece, la verdad, que a lo largo del siglo XVII no eras absolutamente nadie, si no eras una mujer con curiosidad espiritual y si Rosa no se te había aparecido haciendo alarde de su soberanía divina. Eso. La influencia de Rosa no se redujo a todo ese grupito de mujeres que supuestamente pudieron escribir su biografía, a su círculo de allegadas, sino que mucho después de su muerte ella siguió siendo la role model ascética y milagrera favorita de muchísimas mujeres también al otro lado del Atlántico. Eso sí que es aspiracional, o sea, la vigencia, seguir ahí. Nuestro caso favorito lo recoge un manuscrito misceláneo de la Biblioteca Nacional de España titulado Colección de escritos tocantes a la Orden de la Merced. Ahí, bajo el título Noticia de la venerable eremita María de Santa Rosa, solitaria en la Sierra de Elvira, se recoge la historia de esta granadina nacida en 1654. Ella se queda huérfana a los 10 años, ingresó con su tía en un beaterio, que es bastante buena opción si te quedas, la verdad, hasta que en 1668, con 14 años de edad, que claro, estás en pleno asombro adolescente, pues ella pudo asistir a las fiestas de beatificación de Santa Rosa, que debió ser una cosa muy memorable y muy impresionante. Claro, y esta criaturilla huérfana alucina con la beatificación de Santa Rosa y dice, yo quiero esto. Claro. Y entonces ella, claro, sin saber muy bien, decide emular lo que ella creía que había sido la vida de la santa limeña allí en Granada apartada, y ella se aparta del mundo y dice que quiere ser ermitaña. Cuenta el manuscrito que María dormía siempre envuelta en una cubrería que hay en el aposento que servía de oratorio. Las medidas de la colcha son importantes. Sí. La cubrería tiene 2 varas de ancho, vara y media de alto y una vara de profundo hacia adentro. Y ahí dormía nuestra María con unas tejas que ponía en los pies para no moverse. Allí un día se le apareció un ángel que la transportó hasta la Sierra de Elvira envuelta en la ropa de cama.
Y le dice el ángel: Alma, llegó el tiempo en que quite el Altísimo dar cumplimiento a tus deseos, y tomándola a la mano y sin más prevención que una manta o paño de cama, la trasladó de un vuelo a una cueva. A ver, desde la cueva, María Rosa escribiría a su prima para mantenerla al tanto pues, de esos ajetreados vuelos de cueva en cueva por la Sierra de Granada. Esto es súper importante, que por la cosa más inverosímil que os suceda se la contéis a vuestra amiga para que luego quede registro. Claro. Es muy importante. No seáis como Santa Rosa, que no hacía el journaling. Sed un poco como María Rosa. Como Porque ella, pueden sí. llegar vos, dos mamarrachos a contar tu historia. Claro. Y cuidado con eso. Ella, María Rosa, ella sí, decidió escribir a su prima, hablarle de sus vuelos, y gracias a una carta que le envía sabemos que otro día por la mañana, dice, hallábame dentro de mi cueva con 2 religiosos, tratándome ellos de hija. Y yo respondí que no tenía hábito. Entonces respondiéronme que, prevenidos, venían de todo lo necesario. Y estas 2 matronas, se presentan con 2 matronas, son enviadas a apadrinarte, y dándome a entender quién eran, era una, nuestra madre, Santa María del Socorro, y la otra, Santa Rosa, mi maestra, las cuales me vistieron un hábito nuevo de sayal. Sobre por qué le dio Santa Rosa un hábito mercedario, todavía tenemos que enterarnos. Yo creo que igual María Rosa se equivocó porque hemos estado largo rato en Google y parece que el hábito dominico y el mercedario son súper parecidos. Entonces se lo perdonamos porque ella tenía muchísimo trasiego levitativo, claro, de cueva en cueva. Estaba Estaba ella como para estar al tanto de los hábitos, obviamente. Pero bueno, en el inmenso talent show que fue la Europa de la Contrarreforma, que es que era complicado, no le faltaron imitadoras a Santa Rosa. La más célebre, quizá, fue Santa Verónica Giuliani. De esta hemos hablado ya, capuchina italiana, obsesionada con honrar a Cristo, comiendo 5 mandarinas cada viernes, una en honor a cada una de sus llagas. La verdad que Santa Verónica Giuliani, estupenda. Carmen, a ver, llevamos más de 1 hora aquí. Creemos. La verdad. ¿Tú crees que hemos conseguido encontrar a una Santa Rosa un poquito libre del corsé geográfico? La verdad es que no lo sé, pero igual es un empeño absurdo también, porque Santa Rosa hubiera lucido, yo creo, con muchísimo orgullo todas esas capas y capas de reconstrucción hagiográfica. A mí lo que me gusta pensar es que tú y yo, después de esta experiencia inmersiva en Santa Rosa, hemos acabado un poco como todas esas mujeres Santa Rosers del siglo XVII, que desde Europa miraban anhelantes hacia Lima como la cuna que había visto nacer y morir a la santa más cotizada, imitada y admirada de su tiempo, pero nosotras, a diferencia de Elvira y a diferencia de Santa Verónica Giuliani, hemos podido venir hasta aquí. Muchísimas gracias, amigas. Las hijas de Felipe, una producción de Podium Podcast. Escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Jesús Blanquiño. Sintonía, Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.